Del profeta Ezequiel, capítulo 37. Quiero meditar en esta palabra. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí la escena de lo que ocurre en el tiempo del profeta Ezequiel. Cómo lo que ocurrió en aquel tiempo, como en este tiempo nosotros también puede ser transmitido a este tiempo actual. Diga conmigo, la palabra es la misma de ayer, de hoy, de los siglos de los siglos. La palabra es la palabra, no hay que cambiarla. Diga conmigo, la palabra no cambia. Lo que cambia la palabra son los hombres muchas veces, pero la palabra no cambia. Dios no cambia, Dios sigue siendo inmutable y sigue siendo Dios. Amén. Todo lo tiene en Ezequiel 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar acerca de ello por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Toma tu asiento en esta tarde. Cuando nosotros meditamos en el libro de Ezequiel, podemos ver todas las visiones que Ezequiel tuvo, que el Señor mostró al profeta. Pero vamos a ver un suceso en el capítulo 37. Para que nosotros podamos entender el capítulo 37, por lo menos tenemos que leer un poco el capítulo 36, porque va a la continuación del 36 al 37, que es lo que ocurre en ese momento de la historia. El capítulo 36, resumidamente, para que usted entienda el capítulo 37, lo que queremos liberar hoy, nos muestra a Dios disciplinando a la nación de Israel, entregándola en mano de cautividad del rey babilónico, y también podemos ver algunos sucesos que Dios permitió para que Israel se volviera al Señor. ¿Me va siguiendo? Esto es lo que relata el capítulo 36, nos muestra cómo Dios entregó en manos de los enemigos ¿a quién? Al pueblo de Israel, al pueblo elegido de Dios. ¿Por qué lo entregó en manos de los enemigos? Porque Israel se había olvidado de Dios, le dio la espalda. Israel se unió y se mezcló con las naciones paganas y comenzó a adorar a los ídolos. Y eso llevó a que Dios, la ira de Dios se encendiera y Dios se alejara de ellos. Y la manera de disciplinar a Israel fue entregándolo en manos enemigas, para que Israel entendiera que cuando Dios estaba con ellos, esto no ocurría. Pero ellos, alejarse de Dios y volverse en contra de Dios, mezclándose con las naciones, Dios se aleja, y como Dios ama a su pueblo, no quiere permitir destruirlos, sino que los disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Pero a mitad del capítulo 36 nos habla el Señor. Escuche, por ejemplo, vayamos al capítulo 36, versículo 19. Ahí nomás está el capítulo antes del que leímos, para entender lo que vamos a explicar. Amén. Capítulo 36, verso 19, dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando dicen amén, ¿qué hizo el Señor? Diga conmigo, los esparció. Fueron dispersados, amén, por toda la tierra. Algunos en Babilonia, otros en otros lugares, pero fueron dispersos. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos caminaron conforme a su camino, pero Dios los juzgó según sus obras. ¿Me va siguiendo? ¿Sabe lo que me está contando? ¿Qué
interesante, me gustaría probar, me gustaría hacer lo que usted está haciendo, me gustaría compartir con ustedes. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué es lo que hizo Israel? Israel fue llevado a un lugar. Israel no exaltó el nombre del Señor, sino que se unió a esas naciones. Entonces el Señor le dolió en su corazón que Israel haya profanado, haya tenido en poco a Dios, haya tenido el nombre de Dios en vano, viendo la gloria y la maravilla que ellos vieron y las historias de los padres cuando salieron de Egipto. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios no se va a quedar con esto. Miren lo que dice, para que entendamos el capítulo 37. Miren, verso 22 del 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago yo por vosotros. Miren lo que le dice Dios. No lo hago yo por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios dijo, yo no lo hago esto por amor a ustedes. Escuchen. Porque Israel totalmente estaba desviado de Dios. Israel había profanado el nombre del Señor, se había mezclado con las naciones. Y el nombre del Señor no va a quedar, como decir, sucio delante de las naciones, diciendo, ¿cómo ustedes, siendo el pueblo de Dios, el cual nosotros escuchamos lo que Dios de ustedes hizo en Egipto y cómo los sacó con mano poderosa, ustedes abandonaron el nombre de Dios, abandonaron a ese Dios tan poderoso? Esas naciones le hablaban de esta manera. Entonces el Señor dijo, yo no voy a hacerlo por amor a ustedes, sino lo voy a hacer por mí mismo, por mi santo nombre. Yo lo voy a hacer para que todos conozcan que yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita de un pueblo o no necesita de nosotros. Dios es Dios, Él es eterno. Pero el plan de Dios es incluir al hombre. El plan de Dios es incluir al hombre en el propósito que Dios quiere ejecutar en la vida del hombre, pero unido con Dios. Pero vemos que la nación de Israel falló en ese propósito divino que él tenía. No pudo cumplir. Entonces Dios dice, yo lo voy a hacer para que mi nombre sea exaltado entre todas las naciones, no solamente entre vosotros Israel, sino entre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto hoy se cumple cuando personas hoy vienen a la iglesia, por ejemplo, llegan a Cristo y personas que tienen otros credos, personas que tienen idolatría, personas que han probado en la hechicería, personas que han probado en la umbanda y en muchos lugares que han buscado la salida o la sanidad o el bienestar y no lo han encontrado, y cuando vienen a Cristo, Cristo se revela con su inmenso poder y gloria y los toca, los transforma, los libera y les muestra el camino. Entonces nunca el nombre de Dios va a quedar profanado delante de ninguna persona, porque el nombre de Dios es santo, y si el Señor lo hace, el único que puede hacer esto es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. ¿Cuántos dicen amén? Verso 23. Y santificaré mi grande nombre. ¿Qué iba a hacer Dios? Santificar su nombre. ¿Cómo estaba el nombre de Dios? Manchado. ¿Quién manchó el nombre de Dios? El pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Cómo lo manchó? Uniéndose y mezclándose, profanando su nombre. ¿Qué más? Dándole la espalda, no teniéndole en cuenta a Dios. Eso manchó el nombre de Dios. Es como decir, Dios, contigo no quiero saber nada. Y eso al Señor le causó mucho dolor. Pero Dios prometió y dijo que Él iba a santificar su nombre. Su nombre no iba a ser, como para que usted entienda, ensuciado. Es como cuando alguien, escuche, quiere ensuciar a una persona. ¿Cómo queda manchada esa persona? ¿No queda manchada esa persona cuando alguien lo ensucia? Cuando alguien levanta un falso testimonio, ¿cómo miran a esa persona? No, aquel hermano me dijo que aquel hermano es un hermano que pide y no devuelve. Entonces, ¿cómo queda el testimonio de ese hermano ante el otro hermano? Manchado. Queda manchado porque se unió, este le habló mal del otro y capaz que el hermano nada que ver.
O puede ser que sí, pero el testimonio de esa persona quedó con una mancha. Entonces, para que usted entienda, en ejemplos así que le estoy dando, Dios quedó así, su nombre quedó como manchado, su nombre quedó como sucio. ¿Y quién manchó el nombre de Dios? El pueblo mismo de él. Su mismo pueblo mancharon su nombre. Entonces Dios dijo, esto no va a quedar así, mi nombre va a ser santificado. Y mira lo que dice, y santificaré mi grande nombre, dice el Señor, profanando entre ustedes las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán, escuche, y sabrán las naciones que yo soy Jehová Dios, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué iba a hacer Dios? Aquí podemos ver la promesa que Dios le da al pueblo. Escuche, qué Dios tan maravilloso que tenemos. Qué Dios tan bondadoso, qué Dios tan misericordioso, que aún el pueblo, siéndole infiel a Dios, profanando su nombre, dándole la espalda a Dios, tomando el nombre de Dios en poco, Dios dijo, aunque ustedes me hicieron esto, yo de aquí a un tiempo voy a hacer algo con ustedes. Yo me voy a santificar en medio de ustedes. Y ustedes, como mancharon mi nombre, me van a santificar a mí. Aplaudan. Es un ejemplo tan común en la vida hoy cristiana. Cuando un cristiano viene a la iglesia, o una persona que no tiene a Cristo, viene a la iglesia, tiene una conducta de vida, ¿no es así? Tiene un estilo de vida. Obviamente, por el pecado, la muerte, la paga del pecado, como dice, muerte. Entonces esa persona cuando viene a la iglesia sin tener a Cristo está en una condición de muerte. Pero cuando Cristo viene y cuando Cristo entra en su corazón, el Señor rompe sus cadenas y le perdona todos sus pecados. Entonces esa persona tenía un estilo de vida sin tener a Cristo, pero ahora teniendo a Cristo su estilo de vida cambia y es transformado. Entonces, como ellos estaban en el antiguo pacto, pero esto es algo más profundo para estos tiempos, como ellos estaban en el antiguo pacto, invalidaban el pacto del Señor, claro, por la tendencia pecaminosa. Entonces esta palabra que Dios está hablando en Ezequiel es una palabra profética para estos tiempos. Claro que está hablando al Israel natural, al pueblo originario del Señor que es Israel, pero también está hablando en un término profético para estos tiempos, que Él se iba a santificar en medio de su pueblo. Y la Biblia dice que tú y yo ahora somos pueblo adquirido por el Señor, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a tu lado, tú eres pueblo de Dios, tú eres hijo de Dios. Entonces escuche, esta promesa no era simplemente para Israel, esta promesa era para todos aquellos que luego que Cristo muriera, le aceptaran y le recibieran. Entonces Dios iba a santificar el nombre de Él por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, cuando el Espíritu Santo viene y está morando en nosotros, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y a través de nosotros, el Espíritu nos santifica y vivimos una vida santificada, expresando a Cristo en esta generación. Aplaudan. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Yo me santificaré, dice, delante de vosotros, delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, verso 24, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y el 25 dice, esparciré sobre vosotros agua que limpia. ¿Qué esparcirá el Señor sobre nosotros? ¿Qué representa el agua? Su Espíritu.
agua limpia. Escuchen. Y seréis, ¿qué? Limpiados. ¿Qué iba a hacer el Señor? Ya conmigo, esparcirá agua limpia. Y esa agua nos limpiará de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces esto es algo profético, es algo para este tiempo, no solamente para Israel, sino que para nosotros el Señor nos ha limpiado. Porque aquí habla de la santificación, la sangre de Cristo es la que nos redime, es la que nos perdona, pero el agua representa la limpieza. El agua es el Espíritu de Dios, por eso tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cumple la función de santificarnos. Aparte de todos los atributos que tiene el Espíritu, nos ayuda, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, el Espíritu Santo glorifica junto con nuestro Espíritu al Padre, pero el Espíritu Santo tiene la función de santificar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces le está diciendo aquí que esa agua que él iba a esparcir iba a ser el Espíritu que nos iba a limpiar, el Espíritu que nos iba a santificar, porque si nosotros no tenemos el Espíritu, no podemos dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos santificarnos, porque el hombre tiene la tendencia pecadora, el hombre tiene la tendencia a la caída, el hombre tiene la tendencia a ir al pecado, pero teniendo al Espíritu Santo y yo uniéndome al Espíritu Santo, el Espíritu cumple la función en mi espíritu de santificarme. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios, vamos de vuelta a la primera escena, el pueblo exiliado en diferentes lugares, profanando el nombre del Señor, dejando el nombre del Señor, para que entienda, sucio en diferentes naciones. En cambio Dios, poniéndole disciplina, no entendieron. Dios dijo, no me voy a quedar con la disciplina. A futuro yo restauraré esta nación. A futuro yo voy a restaurar a este pueblo. Y otros pueblos verán santificado mi nombre a través de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Israel, si vamos hoy, naturalmente Israel, parte de la nación de Israel no cree en Cristo. No cree que Jesús es el Mesías. Sí, una parte de los judíos han creído, pero otra parte de los judíos siguen creyendo que Jesús no fue el Mesías. Entonces, esta palabra todavía para ellos no fue cumplida, pero sí para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Para ellos no fue cumplida. Están esperando y va a ocurrir en el momento cuando el Señor venga en su segunda venida, que verán al deseado de las naciones volver y todo Israel quedará, dirán, el que ha sido traspasado. Ellos se dan cuenta que ellos mismos mataron a su Mesías. Entonces la promesa de Dios, como dice en Romanos capítulo 9, habla que Israel va a ser salvo. Van a ser salvos aquellos que queden en vida cuando Jesús venga. Los que hoy estén con vida y no creen en el Señor Jesús, como dice la Biblia, no son salvos. Porque para llegar ante el Padre, el único mediador entre los hombres y Dios es Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero la nación, los que queden en vida, cuando Jesús venga a buscar y venga en su segunda venida a establecer su reino milenial, ellos verán y ellos dirán, Él era el Mesías. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquí esta palabra está marcando el tiempo de que el Señor va a salvar a Israel, pero también el tiempo de que ahora Él ha tomado a otros pueblos, que somos nosotros los gentiles, para que Él nos limpie con esa agua, nos santifique y que nosotros ahora, por medio del Espíritu, santifiquemos el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me va entendiendo? ¿Por qué? Y miren lo que sigue diciendo, escuchen. Dice que nos esparcirá agua, seremos limpiados de toda inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice el verso 26, y os daré, ¿qué? Corazón, ¿qué?
conmigo un corazón nuevo. Y pondré espíritu ¿qué? Nuevo. Bájalo un poquito. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿quién? De piedra, y os daré un corazón de carne. Dios dará un corazón nuevo, Dios dará un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Claro que el corazón del hombre sin Dios está hecho de piedra. Y aún a veces algunos teniendo a Dios también están medio endurecidos. No se rompe. Pero nosotros no tenemos que permitir que ese corazón duro esté en nosotros. Sino que le tenemos que decir al Señor, Señor, cambia este corazón duro. ¿Por qué a veces los cristianos, los creyentes, son duros en abrirse a Dios? Son duros en recibir, porque tienen una dureza en su corazón. Y ahí tú necesitas clamar al Señor y pedir al Señor, Señor, yo quiero abrirme a ti, no quiero tener un corazón duro a tu palabra. No quiero tener un corazón de piedra, yo quiero tener un corazón de carne. Yo quiero que tú pongas este nuevo corazón en mí. El Señor dijo que iba a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En simples palabras iba a venir una transformación completa. Dios iba a transformar la vida de esas personas. Amén. Y es lo que el Señor hace, es lo que el Señor hizo en la cruz para redimirnos, quebrantarnos su vida. Pero el fin de Él es restaurarte. El fin de Él es restaurar tu vida. Entonces dicen amén. Para que no te pierdas. Leemos el capítulo 37 nosotros, que es el mensaje central. Y dice que el Señor llevó en el espíritu ¿a quién? A Ezequiel. Ya conmigo, lo llevó en el espíritu. Punto número 1. Aquí que vemos en este primer versículo, número 1 de lo que vemos, que Dios siempre va a hablarte a través de su espíritu. La palabra de Dios es la palabra inspirada y como dice el libro de Juan, sus palabras son vida y espíritu. La diferencia de los cristianos hoy en día, que no la reciben con el órgano que la tienen que recibir, como hemos recibido la enseñanza, sino la reciben con su mente. Y tú tienes que recibir la palabra en tu espíritu. Ahí es donde va la palabra y ahí es donde trabaja la palabra. Entonces, dice que la mano del Señor lo llevó a Ezequiel y lo puso en medio de un valle de huesos secos. ¿Dónde lo puso? En medio de un valle de huesos secos. Ahí estaba. Ezequiel fue sacado de su espíritu y lo llevó. Y le hizo observar un terreno. Ese terreno estaba lleno de huesos. Se dice que hubo una gran confrontación y una gran batalla que se disputaron 2 ejércitos y uno cayó y murió. Y ahí quedó ese batallón donde quedaron hechos huesos, se desintegró y quedaron un valle de huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Y dice que eran muchísimos eran los huesos. Y dice que estaban, ¿cómo estaban? Secos. Diga conmigo, secos. Esos huesos habían estado mucho tiempo. Estaban secos en gran manera. Amén. Y aquí tenemos un principio que podemos ver. Hay un principio en esta palabra. El principio de que el Señor lleva a Ezequiel en el espíritu y le muestra la condición espiritual de la nación de Israel. Esta era la condición realmente espiritual de Israel. Escuchen, verso 36 terminó hablando que el Señor iba a restaurar en un tiempo futuro, pero la condición actual era que ellos estaban en esta condición. Claro que los lleva y les muestra viendo ese panorama en ese ámbito profético Ezequiel, pero la condición actual del pueblo era así, era un estado de muerte espiritual.
espiritual y sobre en manera en gran sequedad. No hay nada más triste ver a cristianos que al pasar el tiempo pierdan la vida espiritual y comiencen a secarse. La sequía espiritual, la muerte espiritual cuando viene un creyente es algo terrible. Porque solamente Dios es el único que tiene el poder para darte vida y puedas levantarte del medio de esa muerte y de esa sequedad. Pero Dios le está mostrando algo a Ezequiel importantísimo. Y el Señor tiene una conversación con Ezequiel. En el verso 3, miren lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, ¿vivirán estos huesos? Claro que él le dice, Señor, yo no sé, pero tú lo sabes. Yo no sé si estos huesos, en mi humanidad, viendo esto es algo imposible, humanamente, no es así. Usted humanamente, si hubiese estado en la situación de Ezequiel, ve un valle de hueso y el Señor te pregunta y te dice, ¿vivirá? ¿Tú qué crees? Y yo, Señor, para mi forma humana, yo creo que no. Esto es imposible que tenga vida. Pero sé que tú solamente lo puedes hacer. Sé que tú lo puedes revertir. Sé que tú le puedes dar vida aún a todo lo que está muerto seco. Entonces Ezequiel, escuche, Ezequiel respondió de una manera sabia. No respondió, sí van a, escuche, presta atención al texto. No respondió Ezequiel, sí van a vivir. Sí van a vivir. No, dijo, no sé, tú solo lo sabes. ¿Qué es lo que veo en Ezequiel aquí? Veo un corazón enseñable a Dios. Él no se jactó en decir, sí va a vivir, porque tú lo vas a resucitar. No dijo, Señor, no lo sé, pero sí sé que tú lo puedes hacer. Ese es el corazón de un cristiano dependiente de Dios, en el cual nosotros tenemos esa dependencia. Señor, yo no sé si voy a poder, pero yo sé que si tú estás conmigo, sí voy a poder. Señor, yo no sé si voy a poder lograr esto, porque no tengo la fuerza o no tengo la capacidad, pero yo sé que si tú estás conmigo, sé que esto lo voy a poder lograr. Por no mi fuerza o mi capacidad, mi inteligencia o mi intelecto, sino porque tú estás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo de Ezequiel hoy aprendí algo importante, que Ezequiel, hasta aún con sus palabras, era una persona humilde, una persona que se dejaba enseñar por el Señor. Amén, escuchen. Entonces le dice, tú lo sabes, Señor. Y le dice el Señor, entonces le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Qué le dice que haga Ezequiel? Profetiza. Y dile, huesos secos, oí palabras de Jehová. Escuchen. Hoy hay una corriente de profetas que se ha levantado tremendo. En este siglo XXI, una corriente de profetas, de apóstoles, que se ha levantado. Entonces dice el Señor y Dios no dice nada. Vemos aquí que Ezequiel fue tomado en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos, como la Biblia nos enseña, discernir los espíritus. Discernir. El estudio que han estudiado con la pastora, el discernimiento de las profecías. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, vemos aquí, punto número 1, que Ezequiel, para que Dios le hable, tenía que haber estado en el Espíritu. No le habló en su humanidad y en su carne. Le habló en el Espíritu. Lo llevó en él. ¿A dónde? En él. Y lo puso en dónde? En el plano espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios le habla y le dice, ahora tú profetiza. Pero ¿cómo estaba Ezequiel? En él el Espíritu. La profecía se cumplirá cuando la persona está en el Espíritu porque oye a Dios. La profecía va a
tener efecto cuando está en el Espíritu esa persona y recibe del Espíritu y oye al Espíritu y lo que el Espíritu le transmite que diga. Entonces el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza a los huesos y di: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Escuche, ¿sabes? Yo cuando leo esto es algo loco, ¿no? Porque a veces Dios de cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo le vamos a hablar a pedazos de hueso para que los huesos se formen? Solamente Dios tiene ese poder para hacerlo. Ezequiel le dijo: es como decir, hablen a estos huesos para que estos huesos resuciten. Y si el Señor me lo está diciendo, yo creo que lo va a hacer. ¿Va entendiendo lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que te quiero decir? No importa la situación que tú puedas estar hoy. Hoy hay una palabra que Dios habla, que es el ruaj, el aliento de Dios que sopla por el Espíritu de la palabra, que le va a dar vida a todo lo que estaba seco o muerto en tu vida, o a todo lo que estaba parado en tu vida. Solamente la palabra que viene por la inspiración de Dios puede dar vida a todo lo muerto, lo seco, y lo que no tiene vida, Dios lo puede hacer en esta noche. Pero escuche. Importante algo, oír. Diga conmigo: oigo. Tengo que oír. Los cristianos hoy no oyen con el sentido espiritual, oyen con los oídos naturales. Oiga lo que Dios te quiere decir, para que esa palabra tome vivencia en tu vida y esa palabra se haga real en tu vida. Entonces él le dice: profetiza y dile: oíd, huesos secos, la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar ¿qué? Espíritu, y en vosotros y viviréis. ¿Qué dijo el Señor que iba a hacer entrar qué? Espíritu. Iban a vivir. Escuchen, me llamó mucho la atención aquí algo. Porque ¿qué habla que iba a hacer entrar espíritu? Iban a vivir, pero todavía estaban hechos huesos. Y ahora te lo voy a decir qué es lo que el Señor me mostró con esta palabra. Porque más adelante habla que Él llame al espíritu de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, y que venga. Pero si ya había hablado que entró espíritu. Escuchen. Miren lo que dice. Le dice entonces que iba a hacer entrar ¿qué? Espíritu. Y que iban a vivir. Y dice, ahora luego dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuánto dicen amén eso? Es algo tremendo lo que el Señor está hablándole al profeta Ezequiel, diciéndole: Ezequiel, profetiza los huesos y dile que yo voy a hacer que el Espíritu venga para que ellos vivieran. Cuando Él profetiza, el Espíritu se mueve. ¿Cuánto dicen amén? Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios al principio andaba sobre la faz de las aguas. Escuchen. El Espíritu andaba sobre la faz de las aguas. Y el Señor habló y dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Pero el Espíritu ya estaba y andaba sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía por el gran acontecimiento eterno que ocurrió con el derrocar de Satanás de la eternidad, y todo quedó bajo el desorden. Entonces el Espíritu andaba sobre la faz de las aguas. Aquí dice que el Espíritu iba a entrar e iba a dar vida a los huesos. Y ahí luego profetiza Ezequiel, y cuando él comienza a hablar, dice que los huesos se comenzaron a cubrir de piel. Comenzó
el manifestar y el mover de Dios y la obra de Dios en reconstrucción. ¿Cuánto dicen amén? El desorden, la sequedad y la mortandad que asolaba en ese valle, comenzó a venir el soplo y el espíritu de vida hasta ese momento. Escuchen. ¿Cuánto dicen amén? Profeticé, verso 7, pues como me fue mandado, y ¿qué hubo cuando profetizaba? Un ruido, diga conmigo un ruido. Diga conmigo, va a haber un ruido espiritual. Porque cuando Dios habla hay un movimiento espiritual, hay algo que pasa. Cuando Dios habla hay algo que comienza a acontecer. Dice que hubo un ruido y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque estaban todos los huesos desparramados y hueso con hueso de cada cuerpo se iba uniendo a su cuerpo que era de esa persona. Porque cuando Dios comienza su obrar en nosotros, hace todas las cosas según su orden. Mira que está claro, Dios es de orden. Y cuando Él trabaja, Él ordena todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble cómo Dios, habiendo cantidad, imagínense, un hueso del pie por un lado y de ese cuerpo que era de ese pie, la mano estaba al otro lado y así se fue uniendo cada uno en un determinado cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es perfecto cuando hace las cosas y ordena todas las cosas a su perfección. Entonces, mientras Ezequiel profetiza, hubo un movimiento. Diga conmigo, va a haber un movimiento. Cuando Dios comienza a obrar en nosotros, no hay un movimiento, no hay cosas que comienzan a surgir. Cuando Dios comienza a ordenar una familia, no hay cosas que se comienzan a mover, hay cambios en esa familia, no hay cambios en ese matrimonio. Cuando Dios viene y comienza a ordenar por su palabra, cuando ordena por su espíritu, ahora ese esposo comienza a ser más amable con su esposa, ahora su esposa es más tolerable con su esposo. Hay un orden, hay un movimiento, hay un ruido espiritual, hay algo que Dios está haciendo. La economía se va ordenando, la vida espiritual va cambiando. Antes era desordenada, ahora comienza un orden, ahora comienza la búsqueda de Dios, ahora comienza la adoración en la casa, ahora comienza la vivencia del Espíritu en la casa y hay un movimiento espiritual. Aplaudan. ¿Por qué? Porque hay un ruido que se mueve cuando Dios comienza a hablar. Comenzó eso. Se comenzó a manifestar el poder de Dios y cada cosa, diga conmigo, cada cosa se va a ubicar en su lugar. Tocar al que está a tu lado y decirle, cada cosa en nuestra vida se va a ubicar en su lugar. Porque así Dios lo determina a nosotros. Es el orden de Dios. Y cuando cada cosa se va uniendo a su lugar, escuche, cuando en un ministerio las cosas se ordenan, cuando en una iglesia se va ordenando todas las cosas, podemos sentir el obrar de Dios. Podemos sentir el fluir de Dios. Podemos sentir la manifestación de Dios. Dios estaba en medio de ese valle de huesos secos, pero necesitaba del profeta para que el profeta profetizara, para que trayera un orden, un cambio y para que eso resucitara y viviera. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Diga conmigo, cada cosa será puesta en su lugar. Entonces, esto nos muestra algo. Si hay algún desorden en nuestra vida, Dios tiene que ordenar. Si hay áreas en nuestra vida desordenadas, Dios las tiene que ir ordenando. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Cada cosa tiene que estar en su debido lugar. Porque Dios nos está hablando. Su palabra nos está hablando. Entonces, dice el verso 8, y miré aquí, escuchen, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué es lo que no había? Escuchen, en los versos anteriores hablamos del Espíritu, pero aquí no estaba todavía el Espíritu. ¿Cómo es eso?
no estaba el espíritu, dice, ¿no dice así? Se formó el cuerpo humano, pero no estaba el espíritu. Pero no es porque no estaba el espíritu. Ahora miren lo que dice. Y me dijo, escuchen, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza. Escuchen, 2 veces le dijo que profetiza el espíritu de la muerte, como habla aquí. Dios me lleva a Apocalipsis, vaya a Apocalipsis. Porque esto denota la condición de la nación de Israel en muerte espiritual, exiliado del Señor, pero el Señor tenía una promesa. Pero esto afecta ahora, en este tiempo, ¿cómo nos afecta esta palabra? Lo único que puede dar vida a algo muerto solamente es el Señor. Los ministerios que murieron solamente se pueden levantar por la obra del Espíritu. El cristiano muerto espiritual, seco espiritual, el único que nos puede levantar es el Señor. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una verdadera búsqueda, Dios lo puede levantar. Pero quiero hablar de lo que Dios le dice a una iglesia, a la iglesia de Sardis, lo que le dice. Escuchen, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de ¿qué? De que viven y estás como. Escuchen, ¿qué le dijo el Señor a esta iglesia? Yo conozco tus obras, y dices tú, escuchen, dices tú, estás vivo, pero estás muerto. ¿De qué muerte está hablando aquí? Está hablando de una muerte espiritual. Escuche, esto es muy importante. Esto es para que nosotros atendamos algo muy importante. El cristiano que está en el fuego, el cristiano que está avivado, es un cristiano que expresa a través de uno lo que está siendo impartido, lo que está recibiendo. Pero en la iglesia de Sardis, esta iglesia aparentaba tener vida, pero no tenía la vida de Cristo. Cuando habla de que estaba muerto, era que no tenía la vida divina. Había perdido esa comunión y habían entrado en una degradación espiritual, entraron en muerte espiritual. Como pasó en el tiempo de Ezequiel en el valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos era el pueblo de Israel, era el ejército de Israel, era la nación de Israel en un sentido espiritual, que estaban muertos. Y que Dios les dio vida y que el Espíritu entró en ellos. Y luego dice que Él abrirá los sepulcros y los levantará de su sepultura, los sacará de esa muerte. Y aquí en la iglesia de Sardis Dios dice: yo conozco tus obras. Dile que está a tu lado: Dios conoce nuestras obras. Tocalo, decirle: Dios conoce tus obras. Dios conoce todo lo que nosotros podemos hacer en obras. Pero aquí le llama la atención y dice: pero tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Escucha, todas las obras que podamos hacer, si nosotros no tenemos la vida de Cristo, la vida divina, no tenemos esa vida en nuestro interior, avivándola todo el tiempo, podemos estar en la iglesia a las 24/7, pero si no tenemos esa vida espiritual, de nada nos sirve. Entonces escuchen lo que le dice el verso 2: sé vigilante y afirma las cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Afirma tus obras y sé vigilante. Esto, claro que tiene un trasfondo que cuando les enseñamos a las iglesias, que estamos estudiando con el pastor Pablo, esto habla que esta iglesia recobró muchas cosas con Martín Lutero, con el reformador Martín Lutero, recobró algunas cosas que se habían perdido.
Pero no bastaba solamente este recobrar de la iglesia, de la doctrina o de la justificación, sino que habían perdido lo más importante, la vida espiritual. Entonces, aunque algunas cosas recobraron como iglesia, pero otras cosas fueron perdiendo. Y lo que fueron perdiendo fue la vida espiritual. La vida espiritual comenzó a declinar, la vida espiritual comenzó a apagarse, la vida espiritual comenzó a entrar en una sequía y en una muerte espiritual. Entonces dicen amén. Por eso dijo, sé vigilante, no pierdas de orar, no pierdas de buscar. Y le dice que afirmen las cosas. Afirmen algunas cosas, ustedes han recobrado, pero otras cosas se han descuidado. Entonces dicen amén. Lo que pasa en el sistema cristiano en este tiempo, pasa que los cristianos de este tiempo reciben algunas cosas de Dios, pero no las retienen. ¿Por qué no retienen la liberación? ¿Por qué no retienen la unción? ¿Por qué no retienen las cosas que Dios nos da? ¿Por qué no las retienen en este tiempo? No las retienen. ¿Por qué? Porque hay puertas que siguen abriéndose muchas veces y eso es producto de pérdidas. Entonces, tanto lo que el Señor nos está hablando en Ezequiel tiene relacionado en Apocalipsis, porque habla de la muerte que esta iglesia estaba en muerte. Si hoy Dios nos está hablando esto, es para advertirnos algo en nuestro corazón. Es una advertencia de Dios. Es algo que el Señor está hablándote para que nosotros no corramos el riesgo de entrar en una muerte espiritual. Entonces, amén. No es porque saltemos, no es porque hablemos en lengua, no es porque dancemos que estamos llenos de Dios. No confundamos esta cosa. No confundamos lo que podemos recibir en el culto, pero podemos salir del culto y podemos vivir siendo derrotados cuando nos vamos a casa. Llegamos a casa, comenzamos mañana y viene una prueba y nos derrota. Entonces esa es la evidencia de que todo lo que hicimos en el culto, saltamos, hicimos todo, fue en la emoción y no en el espíritu. Entonces lo que va a determinar una vida encendida es que cuando venga la derrota, cuando venga esa lucha, nosotros no vamos a ser derrotados, vamos a ser vencedores. ¿Por qué? Porque estamos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido vigilantes. ¿Por qué? Porque hemos guardado lo que hemos recibido. Entonces no vendrá la muerte espiritual, no te va a asolar, sino que la muerte vendrá así como viene el diablo viene y tendrá que huir. Aplausos. Y el otro verso que dice en Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Cuántos dicen amén eso? ¿Cuántas cosas recibiste de Dios? Estamos hablando espiritualmente. ¿Cuántas cosas Dios te dio? A Dios aquí hay personas que le dio ministerios, le dio su presencia, le dio la unción. Tienen el llamado de Dios, tienen su espíritu, tienen un montón de cosas, tienen sobre todo la salvación del Señor que nos dio. Entonces dice, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Pero le dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El ladrón siempre viene a buscar algo. Obviamente que el ladrón no te va a avisar que va a venir a robar de tu casa. El ladrón va a venir a la hora que todos estén durmiendo. Todos que estén ahí vendrá el ladrón. Pero el Señor no es un ladrón. El Señor pone y habla de esta manera, pero Él no es un ladrón. Él va a venir a tomar lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece? Ya conmigo, su iglesia. Nosotros le pertenecemos al Señor.
Por eso dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pero Él no viene a robar, porque de Dios es todo. Él viene a llevarse lo que le pertenece, lo que es suyo. Ladrón es Satanás, que viene a matar, hurtar y a destruir todo en nuestra vida. Entonces el Señor le está hablando a la iglesia de Sardis que vele, porque si no vendrá y le arrebatará y le quitará. ¿Qué es lo que le iba a quitar? Las pocas cosas que han quedado, que no las ha valorado y que no las ha cuidado. Entonces nosotros como iglesia, viendo lo que le ocurrió a Ezequiel, llevando el Señor a Ezequiel a este valle de huesos secos, entonces dice, y terminamos aquí, y dice, verso 12 del capítulo 37, por tanto profetiza y di así, Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré de la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu. Diga conmigo, Él pone su espíritu. Mira que está a tu lado, Él puso su espíritu. Fuimos sellados con las arras de su espíritu. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dar un aplauso al Señor. Aplauda al Señor. Aplauda, aplauda. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ya para terminar este sermón? Nos está diciendo en esta noche que Él quiere dar vida a todo lo que estaba muerto, estaba seco. A todo lo que estaba desordenado, Él traerá un orden a partir de hoy. A todo lo que no estaba en el orden que Dios quiere que esté, Dios lo va a comenzar a ordenar. Y va a soplar ese ruaj, ese aliento de vida sobre nosotros. Y va a soplar su espíritu sobre nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Ponte de pie. Porque Dios va a despertar y va a traer y va a dar vida a todo lo que se había muerto en tu corazón. Todo lo que estaba apagado, todo lo que se estaba llevando a ese proceso de sequedad, Dios lo hará resucitar.